Bien, vamos a empezar la clase, alumnos. El día de hoy vamos a ver otro de los aplicativos que vienen a ser el PDT, el Programa de Declaración Telemática 3500 DAOT. Mejor dicho, la Declaración Anual de Operaciones con Terceros. Vamos a explicar de qué se trata este tipo de declaración. Buenas tardes, profesor. Una de las formas como controla la SUNAT también es a través de este tipo de declaración que tienen que hacer los contribuyentes para que los clientes y los proveedores, a través de la información de los contribuyentes, la SUNAT se informe, ¿no?, de las operaciones que han realizado precisamente con sus proveedores y con sus clientes, las empresas. Vamos a ver de qué se trata esto. Les voy a compartir la información a través de un video y luego lo explicamos con mayor detalle. Buen día, chicos, les saludo Hipólito Quispe, el contador del estudio contable JIH. Como ya se acerca una declaración de tipo informativa, hemos decidido hacer dos videos que hablen del DAO. Uno del tipo teórico, donde hablemos qué es esta declaración, para qué sirve y quiénes están obligados a presentarla. La otra que va a ser más práctico, en donde pongamos todo lo aprendido de este video en desarrollo para el llenado del PDT 3500. Pero antes, chicos, les invito a que puedan suscribirse al canal de YouTube y puedan seguirnos en el Facebook, para que puedan estar enterados de los nuevos temas contables, tributarios, financieros y laborales que subimos continuamente. ¿Correcto? La presentación de esta declaración informativa tuvo sus orígenes en el año 2002. Desde esa fecha hasta la actualidad tuvo diferentes modificaciones. La Declaración Anual de Operaciones con Terceros, más conocido con las abreviaturas de DAOT, es un tipo de declaración informativa que tiene carácter de declaración jurada, mediante la cual se le comunica a la Administración Tributaria aquellas transacciones realizadas con terceros. Bien, ¿quién se encuentra obligado a presentar esta declaración? Se encuentran obligados a presentar la declaración anual de operaciones con terceros, el DAOT 2019, los sujetos que al 31 de diciembre del 2019 hubiesen tenido la categoría de principales contribuyentes, que estén obligados a presentar por lo menos una declaración mensual del IGB durante el ejercicio 2019, siempre que el monto de sus adquisiciones de bienes o servicios o contratos de construcción haya superado las 75 UITs. Las asociaciones sin fines de lucro, instituciones educativas o entidades religiosas que hayan realizado solo operaciones sin afecto del IGB en el periodo 2019, cuyo número de trabajadores que deben ser declarados en el PDT, planilla electrónica, el sistema del PLANE, el formulario virtual número 0601, correspondiente al periodo tributario noviembre del ejercicio 2019, sea superior a 10. Dato importante: si es sujeto obligado y no tiene operaciones con terceros a declarar, es decir, si sus operaciones con cada tercero no superan las 2 UITs, un monto total de 8.400 soles, deberá presentar en sustitución a su declaración la constancia de no tener información a declarar.
A través de SUNAT Operaciones en Línea, ingresar a Mis declaraciones y pagos, presento mis declaraciones informativas en la opción de constancia de no presentación de la DAO. Este caso lo mostraremos en el siguiente video. Esta declaración tendrá que realizarlo dentro del plazo que corresponde a su último dígito de su RUT, según cronograma de vencimiento de la DAO 2019, como puede visualizarlo a continuación. Se debe incluir en la DAO las operaciones con terceros que el declarante hubiera realizado durante el ejercicio, la calidad de proveedor o cliente. Se entiende como operación con terceros a la suma de los montos de las transacciones realizadas con cada tercero, cliente o proveedor, siempre que ésta sea mayor a 2 UITs. Tomar en cuenta que para el ejercicio 2019 el valor de la UIT es de 4.200. ¿Cómo se presenta la declaración? La declaración se presentará utilizando el PDT, operaciones con terceros, el PDT 3500, la versión el 3.3. A través de SUNAT virtual, tratándose de los contribuyentes que tengan hasta 500 operaciones con terceros, por informar en el ejercicio. Excepcionalmente, en caso se presenten situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que inhabiliten temporalmente SUNAT virtual o SUNAT operaciones en línea e impidan a los contribuyentes presentar su declaración, podrán efectuarla en las dependencias de la SUNAT o en los centros de servicio del contribuyente, según corresponda. En el caso de pequeños y medianos contribuyentes, la presentación de la declaración se realizará en cualquiera de las dependencias o en los centros de servicio al contribuyente a nivel nacional, correspondientes a la Intendencia Regional u Oficina Zonal de su jurisdicción. La base legal para que puedas tener esta información la podrás obtener en la base legal artículo 10 de la resolución de la Superintendencia número 024-2002, SUNAT. Para finalizar, los aspectos a tener en cuenta al momento de la declaración del DAO. No deberá informar en la DAO los servicios considerados como rentas de cuarta categoría, sustentados con recibo por honorarios. Algunos de los errores más frecuentes al llenar esta declaración son incluir ceros adicionales en los montos informados, consignar en el monto de las importaciones como una transacción realizada con la agencia de aduanas, o declarar las operaciones de comercio exterior, exportaciones e importaciones, cuando en la DAO solo se informa operaciones internas. Bien chicos, espero que puedan tomar en cuenta esta información al momento de llenar el PDT del DAO. Bien, y no cometan estos pequeños errores. Y vamos a hacer en el próximo video una información práctica para que ustedes puedan ver cómo poder llenar este DAO. ¿Correcto? Bueno chicos, nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Bien. Vamos a un poco explicar lo que en el video ya se ha mencionado. ¿Se ve el PDF? Por favor, confírmeme. Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, aquí la declaración anual de operaciones con terceros. ¿Qué es un tercero? En primer lugar, un tercero viene a ser aquella persona natural o jurídica que no tiene una vinculación interna con la empresa. Por ejemplo, un cliente o un proveedor, ¿no? Un cliente, la persona a quien nosotros, por ejemplo, hemos vendido ya sea un producto o un servicio. Y un proveedor es aquella persona, puede ser natural o jurídica, a quienes o a quien hemos
adquirido o comprado un servicio o un bien, ¿no? Puede ser mercadería, puede ser materias primas, pueden ser servicios. Entonces, la SUNAT, con el fin de hacer un control más riguroso de el nivel de operaciones que se hacen, sobre todo el nivel de ventas que se tiene o que tienen las empresas, o de compras que tienen las empresas, ha establecido pues la declaración informativa que es el DAOT, ¿no? Y vamos a ver qué tipo de empresas están obligadas a hacer este tipo de declaración, ¿no? Las que están obligadas, por ejemplo, que al 31 de diciembre, en este caso de 2009, pero ya estamos en el 2021, se diría que al 31 de diciembre de 2020, ¿no? Es la gestión que ha transcurrido, en la cual ya tenía que haberse elaborado esta información, ¿no? En primer lugar, tiene que tener la categoría de contribuyentes principales, ¿ya? O lo llamado PRICOS. El término, cuando ustedes escuchen el término PRICOS, significa contribuyentes principales, o principales contribuyentes también, PRICOS. ¿Cuál es la segunda condición? Las empresas que estén obligadas a presentar la declaración mensual del IGB, o sea, están obligadas a presentar la declaración mes a mes del impuesto general a la venta, en este caso, en el ejercicio 2020, para el periodo actual, el 2021. Pero ¿cuál es la condición? De que el monto de sus ventas internas, o sea, ventas que se han realizado entre el país, superara, ¿qué cosa? Las 75 UITs. La UIT es la unidad impositiva tributaria, que es una medida, es un indicador sobre la cual muchas veces se determina el monto de los impuestos o el pago de algunas multas al sector público, o por conceptos de pagos al sector público básicamente, ¿no? Relacionado muchas veces con los tributos. Entonces, puede ser el monto de las ventas o el monto de las compras, ¿no? ¿Ya? Cuando dice el monto de sus adquisiciones, superan las 75 UIT, ¿no? Actualmente, por ejemplo, la UIT es 4.400 soles, ¿ya? Entonces hay que multiplicar 75 por 4.400 soles, y ese monto, si es superada, ¿no? Entonces la empresa está obligada, ya sea en compras o en ventas, está obligada a hacer una declaración informativa a través del PET 3500, que es el DAO, ¿no? Otra de las empresas que están obligadas, por ejemplo, son las asociaciones sin fines de lucro, ¿no? Por ejemplo, ahí están las entidades educativas, las entidades religiosas, ¿no? Que han realizado operaciones inafectas del IGB al año 2019 o 2020, ya estamos en 2021, obligadas a presentar también el PDT-PLAME, que es la planilla electrónica, ¿ya? Pero, ¿cuál es otra de las condiciones? Que el número de trabajadores sea mayor a 10. Si el número de trabajadores es menor a 10, no están obligados a presentar esto. Y deben declarar el PET-PLAME dentro del periodo tributario de noviembre del año 2019. Probablemente haya sido también para el año 2020 y 2021, que todavía no se acerca, ya se va a acercar, pero en el 2020 también probablemente hayan tenido que declarar en ese periodo tributario. Cuando hablamos del periodo tributario del impuesto general a la venta, por si acaso, el periodo tributario del IGB es mensual, ¿ya? A diferencia que el impuesto a la renta es anual, aunque se hace pagos a cuenta, ¿no es cierto? Mensualmente. ¿Cuál es la forma de verificación en la cual se puede hacer
esta declaración informativa. Una forma de verificación es la casilla del PETS 21, ¿ya? O el declara fácil para ver si se superaron las 75 UITs tanto por ingreso o por adquisiciones, ¿no? Es obvio que cuando se hace el PETS 21, que es el IGB, y renta mensual, entonces ahí se puede observar de que si estas operaciones han superado las 75 UITs, ya sea cuando estamos declarando las ventas o cuando estamos declarando las compras. Que las operaciones a informar, ya mediante el DAO hacia la SUNAT, las empresas, por ejemplo, deben declarar a cada cliente y proveedor, ¿no? Si cada una de las operaciones han superado las dos UITs. Si las operaciones son menores de 2 UITs, no se deben declarar. Ese es otro detalle también, ¿no? Por ejemplo, para el ejercicio de 2020, el valor del UIT es 4.300. ¿Ya? 2 UITs, acá sería 2 UITs del 2020 serían 8.600, ¿no? Entonces, una también de las condiciones es que si las operaciones son menores a 2 UITs, si son mayores, hay la obligación de declarar si estas operaciones han sido realizadas con los clientes o con los proveedores. Esa es también una de las condiciones, ¿no? O sea, a partir de la cantidad de 2 UITs, entonces hay que declarar también. ¿Cómo es la forma y cómo es el lugar de presentación, ¿no? Se hace también, esta declaración se hace mediante la SUNAT virtual, ¿ya? Entonces, aquí en la SUNAT virtual se hace cuando los contribuyentes tengan hasta 500 operaciones con terceros, por informar en el ejercicio, ¿no? Cuando tengan 500 operaciones con terceros. ¿Se hace mediante qué cosa? Se hace mediante SUNAT virtual, mejor dicho, el portal de la SUNAT. En forma excepcional, en situaciones de caso fortuito, fuerza mayor, que se inhabilite temporalmente SUNAT virtual o SUNAT operaciones en línea, y esto impida a los contribuyentes a presentar la declaración, se puede hacer mediante la dependencia de la SUNAT. Hay que acercarse a la SUNAT, ¿no? O en los centros de servicio al contribuyente que tenga la SUNAT en cada localidad. En caso de que haya problemas, por ejemplo, puede ser que no haya conectividad, haya problemas con el sistema, entonces la declaración se hace en la dependencia de la SUNAT, ¿no? En la SUNAT misma, en las oficinas, o en los centros de servicio al contribuyente. En las oficinas de la SUNAT pueden hacerlo, por ejemplo, los contribuyentes con más de 500 operaciones con terceros, ¿ya? Otro detalle que hay que considerar aquí, por ejemplo, es que para el efecto del segundo párrafo, el literal A y del literal B del artículo 10 de esta resolución 024 del 2002, por SUNAT, hay que tener en cuenta qué cosa, que los principales contribuyentes, la presentación de declaración será en la dependencia de la SUNAT. Mira, para los PRICOS, en la dependencia de la SUNAT, donde presentan sus declaraciones mensuales. Y para los pequeños y medianos contribuyentes, la presentación de la declaración será en cualquiera de las dependencias o centros de servicios al contribuyente a nivel nacional, ¿no? Correspondientes a la Intendencia Regional o a la Oficina Zonal de Jurisdicción. Entonces aquí tenemos en qué forma y en qué lugar se van a presentar los PDT, o sea, los PDT de operaciones con terceros, ¿no? Declaraciones anuales de operaciones con terceros. El PDT 3500.
Una de las preguntas que se hacen, por ejemplo, ¿cómo puedo generar mi constancia si no tengo información a declarar? Mejor dicho, si no estoy dentro de las exigencias para poder declarar, ¿no? Una de las formas es, primero, entrar a la web de la SUNAT, o sea, la página web. Hay que ingresar también a operaciones en línea, hay que llenar los datos que están solicitados, ¿no? Luego ingresar al menú declaraciones informativas y luego ingresar a la opción constancia de no presentación del laudo, ¿no? O sea, hay una constancia que hay que, al momento que ingresar, hay que pedir la constancia y eso se hace de manera automática a través del portal de la SUNAT de operaciones en línea, ¿ya? Entonces ahí cuando no hay nada que informar, entonces esa constancia eh, informa o nos da, mejor dicho, la evidencia de que hemos presentado la declaración, pero que no estamos presentando el DAO. ¿Por qué? Porque no tenemos información para declarar, ¿no? También hay algunas operaciones que no se deben declarar. No todas las operaciones se tienen que declarar. Y vamos a ver qué tipo de operaciones. La exportación de bienes o servicios bajo las normas reguladas, ¿no? O sea, cuando se exportan bienes y servicios, están bajo otras normas que no es necesario hacer una declaración anual de operaciones con terceros, dado que las operaciones con terceros tienen que declararse solamente de aquellas operaciones que han sido realizadas en el país, o sea, son declaraciones internas, podríamos decir, porque están hechas están hechas para declarar solamente aquellas operaciones que han sido realizadas en el país, mejor dicho, en el Perú. Las operaciones que se hacen con, por ejemplo, con clientes o proveedores fuera del país, no se pueden declarar a través del DAO. Otras de las operaciones que no se declaran, por ejemplo, la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados, ¿no? ¿Qué son los no domiciliados? Son aquellas personas, ya sean naturales o jurídicas, empresas, que no han adquirido la condición de domiciliados, ¿no? Operan dentro del Perú en alguna oportunidad, pero no tienen la condición de domiciliados. Para que tengan la condición de domiciliados, tienen que pasar cierto número de residencia o de estancia en el país. Las importaciones de bienes tampoco se declaran. Las operaciones que sean de retiro de bienes conforme a la norma del IGB tampoco se declaran. ¿Ya? Los retiros no se declaran. ¿A qué se refiere retiro de bienes? La empresa, por ejemplo, produce algún tipo de mercadería, pero esta mercadería, por ejemplo, es retirada por el dueño de la empresa, por ejemplo, ¿no? ¿Hay que hacer registro del retiro? Sí. La ley establece que hay que hacer un registro, hay que generar ya sea una boleta o una factura, pero no es una venta, ¿no? Pero se considera retiro de bienes. Tampoco este tipo de operación de retiro de bienes no está obligada a declarar a través de ahorro. Otra de las operaciones que no están obligadas son aquellas operaciones en las que no haya la obligación de informar el número de RUC o el número del DNI del adquiriente o usuario, ¿no? Solo si los comprobantes de pago tienen esa información, ¿ya? Entonces, si ya los comprobantes de pago tienen el número RUC o el DNI, tampoco hay la obligación de declarar. A ver, cuando hay operaciones que se realizan con contribuyentes o con empresas que han sido nuestros clientes o han sido nuestros proveedores, estas empresas están bajo el régimen tributario del nuevo RUS, el nuevo régimen único simplificado,
ya, tampoco hay obligación de declarar el DAO, ¿no? Porque generalmente son operaciones con este tipo de empresas, ya son microempresas generalmente, son operaciones con montos muy pequeños, que no van a alcanzar el monto que permita, que obligue a hacer la declaración, mejor dicho, el DAO, ¿no? Bueno, algunas compras que se informan a la SUNAT, ¿ya? Pero se hacen con el sector público, ¿no? Y que están bajo el Decreto Supremo número 027-2001 de Economía y Finanzas, ¿no? Otra de las cosas que tampoco están, o sea, otra de las operaciones que tampoco están obligadas a declarar es aquellas operaciones informadas a la SUNAT por obligación bajo reglamento de nota de crédito negociables si fueran informadas las transacciones realizadas en los 12 meses del ejercicio, ¿no? Este tipo de operaciones tampoco. ¿Qué cosa hay que tomar en cuenta? Lo que ya está señalado acá arriba, ¿no? Una empresa puede estar obligada a presentar el DAOT, ¿no? Al superar las 75 UITs en ventas anuales o en compras anuales, ¿no? Y aquellas operaciones con clientes o proveedores que no sea superior a 2 UITs, este caso puede ser de acuerdo al valor de la UIT del año en la cual se está realizando esta declaración. Por ejemplo, para el 2020 ha sido 8.300, ahora es 8.400, ¿no? ¿Qué cosas solamente tendrán que informar? Con la clave SOL, debiendo generar una constancia de no tener información a declarar, ¿no? Bien, esa es la parte teórica, ¿ya? Que nos informa la SUNAT, ¿no? De acuerdo a las normatividades y la utilización de este PDT. O sea, el PDT significa Programa de Declaración Telemática, en este caso es la O, ¿no? Generalmente para cada tipo de declaración vamos a tener un PDT. En este caso, para el DAOT es el 3500. Si hubiera alguna pregunta, por favor, pueden formularla en este momento. ¿Cómo significa el PDT, profesor? ¿Qué significa? PDT significa Programa P, D de declaración y T telemática. Telemática, ¿no? Porque es una declaración que se hace mediante la utilización de los sistemas computarizados y el Internet, ¿no? A eso se refiere telemática, ¿no? De lejos. O sea, no es una declaración. El término tele significa de lejos. Por ejemplo, televisor, ¿de dónde viene? ¿Ves? Estás viendo imágenes de lejos, ¿no? O sea, las imágenes están cerca a ti. O sea, es un programa de declaración telemática, significa que tú lo puedes realizar desde Internet, ¿no? Y va a depositarse esa información en los sistemas de la SUNAT. Y DAOT significa Declaración Anual de Operaciones con Terceros, ¿ya? ¿Qué significa terceros? Significa aquellos clientes o proveedores con los cuales la empresa ha tenido relación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien, el día de mañana vamos a ver ya la parte práctica de cómo se llena este PDT, ¿ya? Con mayor detalle, mañana tenemos un poco más de tiempo, lo vamos a revisar este PDT. Si ustedes quieren, pueden revisar la información inclusive que está aquí en la plataforma, ¿ya? Este PDT ya yo lo he podido desmenuzar a través de un PDF, ¿no? Con capturas de pantalla para poder, no solamente que ustedes tengan la visión acá en el video, sino también podamos analizarlo ya paso por paso. Profesor, Sí.
se le llama, ¿por qué se le llama PDT? ¿Por qué los números? ¿Por qué 3500? ¿Así es el código que? Es un código que la SUNAT lo establece. Deben tener Ah, ya, sus razones por qué le ponen ese código, ya, ¿no? ya. Es un código de identificación seguro, ¿no? Cada programa tiene su código, ¿no? Sí. Y Ya. generalmente hay algunos que cada año se modifican, o sea, son versiones diferentes. El código es el mismo, pero por ejemplo, este código es el 3.3, creo. Entonces, de repente, años anteriores ha habido el 3.1, 3.2, así, pero es el mismo código, este, 3500 para este caso, ¿no? Por ejemplo, para el caso del PDT 621, que es el IGB renta mensual, el código siempre ha sido 6.621, ¿no? 621, ¿no? Pero han habido versiones nuevas, modificadas, ¿no? De acuerdo, un poco adaptadas a las normas que han ido saliendo poco a poco, ¿no? O han ido modificándose normas también, ¿ya? Generalmente eso es lo que trata los PET, ¿no? O sea, son formatos o formularios en la cuales ya uno no tiene que utilizar pues los formatos físicos como se hacían antes. Antes se hacían se llenaban en forma física, ¿no? A través de hojas. Ahora ya no se hacen en forma electrónica, ¿no? Virtual. Los libros también actualmente ahora son electrónicos, ¿no? Y ya el año 2021 ya hay la mayoría de libros, la mayoría de exigencias van a ser con libros electrónicos. Van a desaparecer prácticamente los libros manuales, libros contables me refiero. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces ahí quedamos. Mañana, igualmente a las 2:30 ingresamos para poder desarrollar la segunda parte. Nos estamos viendo. Ya que, profesor, gracias. Hasta luego. Ok, profesor, Hasta hasta luego. luego.